Acá. Bueno, nosotros acá tenemos una función f de x, que es una función por tramo, como notamos acá, que está cortada. Esto toma un valor b y acá esto un valor c cualquiera. Si nosotros tuviéramos que estudiar los límites, acá hay que estudiar límites laterales. Lo que hay que Claro. hacer es decir, bueno, mire, voy a ir a la A, voy a acercar hasta A, pero me voy a acercar por la derecha. Entonces, si me acerco por la derecha, uno le pone un más. Cuando yo me acerque a por la derecha, vengo por acá, vengo acercándome por este tramo es el que me lleva a A. ¿Llegó a A? Sí, no lo toma A, no importa, pero se acerca lo que más puede y la función se acerca a B. Y se dice que el límite cuando x tiende a A por la derecha vale B. Muy bien, ahora hay que acercarse por la izquierda a ver qué es lo que vale. Entonces, ahora vengo por acá. El que me lleva por la izquierda es este tramo de la función y llego acá a A, me reflejo la ordenada, que siempre es donde me va a dar el valor del límite, y esto dice que me da C. Bien, cuando estos límites laterales son distintos, uno dice como B es distinto de C, entonces el límite con x tendiendo a A, ya ni derecha ni izquierda, sino con x tendiendo a A, de esta función f de x, se dice que ese límite no existe. Para que los límites existan, los límites laterales deben ser iguales, dice esta regla. Así que ahora vamos a Ya. hacer un gráfico en donde realmente existe. Y de paso vamos a analizar la continuidad. La continuidad ya vamos analizando. La continuidad también es puntual. Esta función se nota que no es continua porque llega hasta acá y acá salta. En este punto no es continua. Las continuidades son puntuales siempre, porque si uno analizara la continuidad... Pero eso pasa porque, perdón, eso pasa Sí, porque los límites, porque el límite, los límites laterales no son iguales. Por eso es que salta. claro, es porque esta Ah, eso función... es. Ah, ya sí, eso lo vi ayer. Claro, Esa es la discontinuidad de salto, se llama, ¿no? claro, esta es una función que es por tramo. Y uno, si quisiera analizarla y no conociera la gráfica, uno haría esto, uno calcularía los límites laterales y vería que les dan distinto. Entonces esto, uno llega a la conclusión de que acá hay un salto en esta expresión, de que hay un salto finito, porque hay saltos que son infinitos también. Hay saltos que la función en ese punto se puede ir al más infinito o al más infinito. Entonces, en este caso, si los límites laterales son distintos, la función no tiene límite en ese punto x igual a a. Esta función está definida en a, esta función sí está definida en a. ¿En a cuánto vale? ¿Vale c o vale b? Vale, en A vale C. En e vale c. En a vale c, muy bien, porque en a lo está tomando. Ahora Sí, vamos a pues. ver cuando esto sí tiene límite. A ver, vamos a analizar esta situación. Bueno, acá tenemos otra situación en la que tenemos una función f de x, que por lo que se nota, acá tiene un salto la función en a, hay un salto, es decir, que mi función en a, si yo quisiera averiguar cuánto vale en a mi función, digo, mire, no está definida la función en a. No está definida porque no está tomando el valor de a justamente, así que mi función no está definida. Bueno, y más o menos no me podrá decir cuánto va a valer en A la función. No, mire, más o menos el que le podría decir es el límite, si es que existe. Bueno, entonces, nada más que acá va a tener que hacer límites laterales, va a tener que ir con la X a A por la derecha de su función y luego va a tener que ir a A por la izquierda para asegurarse, ¿sí?, si tiene límite o no su función. Bueno, si vengo por la derecha, dice esto, vengo por la derecha, vengo por la derecha, llego a, me reflejo en la ordenada, vale B. Muy bien, ahora vengo por la izquierda, vengo por la izquierda, vengo por la izquierda, llego a, me reflejo en la ordenada, esto también vale B. Entonces, como sus límites laterales, como L1 es igual a L2, si uno a esto le estuviera llamando L1 Sí, sí, y no sé. L2, ¿sí? O B es igual a B, entonces como los límites laterales son iguales,
Entonces, el límite se dice con x tendiendo a de mi función f de x existe y vale L. En mi caso, esa L es B, es un valor B. Entonces, mi función sí tiene límite. Si nosotros acá estuviéramos viendo la parte de continuidad de una función en un punto x igual a a, nosotros estuviéramos analizando la continuidad, lo que llegaríamos a la conclusión que nuestra función es discontinua. ¿Por qué? Porque no está definida en el punto A, pero presenta una discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque tiene límite. Porque O sea esta, que, perdón, siempre que el límite, los límites laterales sean iguales, la función, o sea, el límite de x a en f de x va a existir. Eso exacto, es va a lo existir. que... Eso es lo que dice, muy bien. Y eso, lo que cuando veamos continuidad, acá te podría decir, entonces, ¿podrás redefinir esta función? Sí, la puedo Mm, redefinir. Digo, mire, la podría redefinir la función. ahí eso se llamaba discontinuidad reparable, ¿o no? Claro, exacto, muy bien. Entonces, uno dice, acá pondría el tramo de f de x, si x es distinto de b, ¿no? Eso es lo que haríamos acá nosotros. Acá lo que pondríamos f de x si x es distinto de a, perdón, distinto de a, que no tome el valor a en la función que me Sí. presentaba esta discontinuidad. Y que sea b si x es igual a a. Así es como se reparan esas expresiones. ¿Qué se está haciendo con esto? Es como que se está llenando esto, ¿eh? Esa es Para la que lo tomara. reparación, claro, para que lo tomara. Entonces, si ahora uno volviera a analizar esto, diría, f en a, ¿cuánto vale? F en a vale b. Ah, muy bien. ¿Y tiene límite? Sí, porque por la izquierda vale a, por la derecha vale a. Ah, entonces la función es continua, porque una función justamente es continua cuando se cumplen estas tres condiciones. La primera, que esté definida en ese valor a, que f en a exista, ¿sí? Que f en a exista. La segunda es que exista el límite, que el límite con x tendiendo a ese valor a de f de x exista y valga un valor L. Y la tercera condición de continuidad dice que la función evaluada en a y el límite deben ser iguales. Si eso ocurre, entonces se dice que es continua en x igual a a. ¿Sí? Siempre son puntuales estas situaciones. Esas son las tres condiciones que se deben cumplir para que una función sea continua. ¿Sí? Las funciones de continuidad. Muy bien. Bueno, resulta que estábamos con Francisco en un emprendimiento y Francisco te resolvía funciones, te decía, venía una abuelita y le decía, oye Francisco, quería saber cuánto vale esta función en tal valor. Bueno, sí, Mm, ahora se lo averiguamos, abuelita. ¿Qué quería saber? Quería saber cuánto vale en cero esta función. Bueno, mire, 0 al cuadrado, 0 menos 4, 0 menos 2, menos dividido menos más. Mire, su función en cero vale 2, abuelita. Ah, buenísimo, le voy a decir a unas amigas que también querían averiguar de esta misma función, pero tenían problemas porque en realidad ellas le querían averiguar cuánto valía en 2 y esto dice que no le funcionaba, que en la calculadora ponían esto, ponían 2 al cuadrado menos 4, 2 menos 2, y esto les daba error en la calculadora. Claro, porque les da 0 en el numerador, 0 en el y eso no denominador. existe. Esto no existe, esto es una indeterminación. ¿Y las abuelitas no saben el límite? No, no, las abuelitas no saben, ni saben lo que es el límite. Ah, bueno, Eh, porque justamente el límite la podría ayudar. Así que mire, en esta oficina número 1 que estábamos con Francisco, no le podríamos solucionar el problema, abuelita. Pero ¿sabe qué? Si va a la oficina 2, dígale que le aplique el límite a su función y ahí le van a poder decir cuánto es aproximadamente el valor que va a tomar su función. Esta función no está definida en 2, ¿eh?
Claro, porque al ser el Acá, límite es a lo que se acerca. claro, Eso es se lo que... acerca, exactamente. Entonces, cuando la x se acerca al 2, su función se va a acercar a un valor si esto se puede resolver. Como esto me dio 0/0, dijimos, esto nos da 0/0, bueno, pero a esto nosotros ese 0/0 lo podemos resolver, que es lo que estás haciendo en esa hoja que me mandaste. Sí, a Ujú. la abuelita, mire abuelita, acá lo que vamos a hacer, no importa que usted no entienda, pero nosotros acá, esta diferencia al cuadrado, nosotros la vamos a expresar como el producto de una suma por una diferencia. Claro. Ah, qué interesante, mi hijo. Sí, ahora mire, acá vamos a simplificar este x menos 2 con este x menos 2 que en realidad lo vamos a sacar, porque ese x Ujú. menos 2 es el que a usted le estaba provocando esa indeterminación. Entonces, si ahora hace tender esta x a 2, esto le va a dar 2 más 2 y le va a dar No, 4. cuatro. Ah, y así que la función en 2 me da 4, mi hijo. No, no, mire, yo no dije que la función en 2 le daba 4, abuelita. Yo le dije que si usted se acerca al 2 por la x, su función se va a acercar al 4. Es decir, si usted acá tuviera que saber esto, una expresión gráfica, acá lo que está ocurriendo es lo siguiente. Acá hay una función que justamente acá en 2 no está definida. Si usted quiso averiguar, la f en 2 no estaba definida, ¿sí? Pero si usted le aplica límite, esto lo que está haciendo es ya de una manera práctica ir por la derecha, por la izquierda, y ya sabe que en el 2 esto le da 4. En realidad yo podría ir a 2 por la derecha, me va a dar 4, a 2 por la izquierda y también me va a dar 4. Es decir, el límite directamente de una manera práctica, uno acá factoriza, simplifica y esto le da 4. Esto es lo que está ocurriendo gráficamente. Cuando la función se acerca al 2, ¿sí? Cuando la x se acerca al 2 en la función, mi función se acerca al 4. Eso es lo que está ocurriendo acá. Y eso es lo que uno puede hacer con el límite. Así que, ay, bueno, me voy contento porque sé que es casi 4. No es 4, es casi 4. Muy bien. Ujú. Eso es lo que está ocurriendo cuando nosotros estamos aplicando límite en una indeterminación donde la función no está definida. Es más, esta función, ¿y cómo podría hacer yo, mi hijo, para que esta función pueda tomar en 2 valga 4? Bueno, mire, ahí ya le vamos a tener que hacer un trabajito, nos va a tener que dejar hasta mañana esto, pero déjelo, mañana ya venga a buscarlo y ya va a estar lista. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá vamos a poner la expresión x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 y le vamos a decir que en este tramo pongan todo lo que sea distinto de 2. Cualquier número que quieran evaluar acá, en 1 van a venir acá, en 3 van a venir acá, en menos 1 van a venir acá, pero si llegan a venir con el 2, si llegan a venir con el 2, dígale que el resultado es 4. Justamente acá lo que está ocurriendo en esto, en realidad esto si uno lo ve bien, bien como una función, esta expresión, acá está ocurriendo lo siguiente. Acá Una hay función por tramo. hay una función por tramo en donde si nosotros tuviéramos que hacer este tramo, ¿sí? Este tramo es, si yo simplifico, esto es una función lineal, en realidad. Me queda el x más 2. Es decir, acá lo que está ocurriendo es lo siguiente. Esto me dice, mire, acá en 2 corta, esto era 2 acá, esto era 1, 2, 3, 4 acá. Bien. El tramo que dice, el tramo que dice que son los x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 para todos los x distintos de 2, es esta función lineal, porque si yo esto lo factorizo, lo simplifico, me queda x más 2. Es decir, es una función lineal ese tramo. Entonces vengo acá, entonces yo digo, tengo que hacer esa función lineal cuando la x valga 0, que la abuelita no había traído este valor, nos dijo que daba 2, pasa esta recta para acá. Esto sería todo este tramo, el x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, que es todo un tramo sin tomar el 2. Eso es lo que ocurriría ahí. Entonces, sin tomar el 2. Ahora, este otro que dice 4 si x es igual a 2 es un punto. 4 si x Claro. es igual a 2 es un punto. Entonces, justamente,
yo vengo y digo, este punto, Eso lo iba a decir, el punto donde, por donde pasa la recta. Es claro, y ahí se rellena esta función y queda una función continua ahí, porque si yo esto Ujú. tengo que decir, mire, f en 2 está definida, sí, f en 2 está definida, f en 2 vale 4, acá me está diciendo esto. Muy bien, ¿y tiene límites? Sí, mire, le calculamos los límites laterales, fuimos por derecha, fuimos por izquierda y nos dio que vale 4. Entonces se cumple la primera condición de continuidad, la segunda, ¿y la tercera se cumplirá? Sí, también se cumple, porque digo yo, como f en 2 es igual al límite con x tendiendo a 2 de f de x, entonces digo que es continua en x igual a 2. Y ahí estaríamos haciendo de una función que era discontinua en 2 y que la señora quería saber qué pasaba en 2 y no estaba definida, finalmente se la redefinimos, se la reparamos, como nombran ahí también que es un sinónimo. Así que eso sería reparar una función que no era continua en un punto, haciendo esto de los límites. Uno puede, sacando límites, si una función tiene límite, su discontinuidad es evitable, se dice. Ahora, si la función no tiene límite, la función presenta una discontinuidad inevitable, porque ahí ya hay un salto y eso no se puede unir, no se puede juntar esos. Claro, no es reparable. Pasaría a ser Exactamente, una discontinuidad en salto, lo que le decían. exactamente. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo vamos, Francisco, ahí entonces? Bien, bien. Bueno, bueno, Más, entendiendo un buenísimo. poco más la parte más teórica. Bueno, esta parte teórica, además, ¿sabes para qué te sirve? Esta parte teórica te sirve para entender fundamentalmente la práctica, no solamente esa teoría rigurosa de demostraciones que para mi humilde entender, no sirve para nada. ¿Entendés? Para mí, las demostraciones se los puedo demostrar a los matemáticos que nos sirven. ¿Por qué, profe, no sirven? Y no sirven porque si ya está recontra claro que esto es así. El teorema de Pitágoras lo demostró Pitágoras y 50.000 matemáticos después de él. Es decir, ¿es necesario, profe, que yo le tenga que demostrar el teorema de Pitágoras también? ¿Usted cree que eso es necesario? Yo para mí no. Para mí es más importante entender la teoría, qué es lo que te tienen que dar, qué es lo que tiene que ocurrir en tus resultados. Cosa Ujú. que cuando estés haciendo esto y empleándolo en cuestiones prácticas, tenga sentido lo que estás haciendo. Claro, Por, porque uno empieza a ver el por qué llega a eso. Claro, ¿me entiendes? Entonces, las demostraciones son para rigurosamente tener certeza de que esto es verdadero. Yo, sinceramente, yo le creo a todos estos viejitos que escribieron y que me demostraron que Pitágoras es esto, o que la demostración de límite, la demostración teórica de límite son como 3 hojas de rayar y rayar y rayar para llegar a la conclusión de que el límite es por esto. Que está bien, no sé, el que estudie matemáticas rigurosamente y quiera ser un doctor en matemáticas, que la estudie él. Que la estudie él si quiere, porque en realidad es más, la va a estudiar y después no se la va a enseñar a nadie. Porque yo te juro, yo estudié todas esas cosas, no se las enseñé nunca a nadie. Nunca, nunca tuve la necesidad de enseñarle un proceso tan riguroso y tan engorroso para que me entiendas qué es lo que es el límite y para qué te puede servir y dónde y cómo. Que es lo interesante, ¿no es cierto? ¿Ves? Acá esto es sumamente interesante porque acá te pueden aparecer funciones complejas que nunca vas a saber cómo graficarlas manualmente. Pero sí es importante que sepas analíticamente saber esto, cosa que después cuando diga, pero en un lado nos dio 1, en el otro nos dio un 5, acá hay un salto en esta expresión, acá está pasando algo, señores. No, pero dale nomás que no pasa nada. No, 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 acá a mí me está dando la teoría, la práctica, y yo entendiendo lo que pasaba con la teoría, puedo llegar a la conclusión de que acá está pasando algo, de que acá hay un salto. ¿Me entiendes? Entonces, eso solamente uno lo puede tener esa inquietud si entendió lo que está haciendo.
Si ahora uno no entiende lo que está haciendo, acá pone cualquier cosa y pone un número y acá pone otro y acá, profe, me dio esto y esto. ¿Y qué está haciendo? No sé, a mí el profe me dijo que ponga acá, que ponga allá, que esto lo baje, que esto lo suba y que esto lo deje acá al costadito. ¿Y qué es eso? No sé, a mí me dijo que lo haga así. Ah, bueno, me alegro entonces. Entonces, de ahí donde empiezan a gestarse los malos profesionales, cuando no van entendiendo y hacen las cosas repitiendo solamente, ¿ves? Bueno, esta parte que yo te mostré acá, Francisco, estamos matando dos pájaros de un tiro acá nosotros, porque si bien acá ya estabas haciendo cosas, bueno, estas son situaciones que en algún momento las vamos a utilizar. Este teorema de comprensión también se suele aparecer en otros lados como teorema del emparedado, dice, porque es como el que queda en el medio, como cuando además, Sí. o el sándwich también aparece en otros países le llaman del sándwich, y es que en realidad si tienes una función, un límite, lo hace extender a una función que está comprendida entre dos funciones ellas mismas, y un límite, el límite de la primera es igual al límite de la otra, este es como la propiedad transitiva en la matemática. Entonces el límite, la del medio, va a valer lo mismo. Sí. Son cuestiones que aunque uno no lo sepa, ya se pueden resolver igual. L quería decir que es un número que existe, ¿no? ¿Cómo? L es un número que existe, eso es lo que quería Claro, decir. exactamente. L, cuando... Esto en realidad siempre uno en el álgebra usa letras para generalizar las cosas. Sí, no sé. Porque, ¿sí? Porque a veces hay estudiantes que uno les puede poner un número acá, decir que el límite da 3 y solamente van a pensar que es continuo cuando valga 3 el límite. Y para evitar ese tipo de cosas, entonces acá lo que tendría que decir que L pertenece a los reales, que seguramente esta explicación más adelante o al principio dirá sea f una función definida en el campo de los reales, ¿sí? Y L un número real también, así es como se empiezan, digamos, las teorías rigurosas. Así que, bien, a ver, esto es la primera parte, voy a ver acá. Bueno, claro, la profe empezó con esa teoría, pero a ver si acá dice. Bueno, se dice que la función f tiene como límite el número L, ¿viste? Ahí ya lo habla, de número L, ¿ves? Cuando x tiende a, ¿sí? Y ese a también es un número. Esta es la teoría, esta es hermosa igual, esta yo me la había hecho porque la tenía que estudiar en mis tiempos y me la había hecho en grande y la pegaba por todos lados porque para aprendérmela. Esto en realidad a grandes rasgos, para no entrar tanto en detalles, lo que te está diciendo que para todo epsilon, que es un número, epsilon es un número pequeño que está creando, que es como cuando estás definiendo, ¿viste cuando uno dice es cerca? Fíjate esta situación, mira. ¿A dónde, Francisco, vives lejos o cerca de acá de la universidad? No, yo vivo cerca. Y vivía como a 2 horas, ponerle uno, suponete, ¿no? Y dijo que vivía cerca, vive como a 2 horas. Ah, sí, porque tengo un amigo que vive como a 5 horas, entonces yo vivo cerca al lado de lo que vive él, ¿me entendés? De acá. Entonces ahí empiezan las interpretaciones. Algunos pueden decir que cerca, ¿no es cierto? Es esa franja, ¿no? No, pero cerca me refería a media hora, 20 minutos de acá. A eso me refería cerca, te dice, ¿no? Ah, bueno, no, yo para mí cerca porque tengo un profe, mi profe vive en Ushuaia, imagínate, está 3 días y medio. Así que si tendría que venir a dar una charla acá a la universidad, demoraría 3 días y medio en llegar. Y yo me demoro 2 horas, estoy re cerca al lado de eso. Entonces, siempre que uno, cuando habla de cerca, tiene que tener un parámetro. Si no, estamos hablando cosas distintas. Es lo mismo que en el dinero. Si a uno le dice a una persona, uy, voy a ir a ver este concierto, este es una banda impresionante, no está barata la entrada. ¿Cuánto está la entrada? 150.000.
Bueno, pero está barata, depende del bolsillo, ¿no es cierto? Si una persona que a lo mejor gana 300, se está llevando la mitad de su sueldo por esa entrada, y la entrada barata tendría que uno decir, no, hasta 15, 20, ¿no? Ah, Entonces, ¿qué es barato? ¿O qué es caro? ¿O qué es la distancia para ti? Esto que te digo te va a ayudar inclusive a comprender situaciones problemáticas y a ser preciso en situaciones. Esto es lo que para esto sirve la matemática y esto es lo hermoso de la matemática. Cuando te dicen, acá hablamos de un número epsilon, y ese número epsilon, ¿qué es? Ese es un número pequeño, porque nosotros vamos a hablar de una distancia, de acercarnos a algo. ¿Y qué es cerca, profe? Porque para mí cerca es, no, acá estoy cerquita. Cerquita pueden ser 2 metros, 5 metros, 3 centímetros. ¿A qué te refieres? ¿Sí? Bueno, eso es para que entiendas esto que te está mostrando acá con epsilon. Igual acá, por lo que yo me doy cuenta, tu profe no es muy rigurosa con la teoría y está bueno que sea así. Me alegro por ustedes, porque en todo caso, si bien acá te escribió la definición de límite, en ningún momento hace una explicación ni una demostración de esto, que es lo largo. claro, Acá lo que te está diciendo a grandes rasgos esto, acá lo que te está diciendo a grandes rasgos esto, que que existe. que este número A que nosotros estamos hablando, ¿sí? Que acá está ocurriendo una situación como la que nosotros ya estamos estudiando antes de que nos dijeran esto. Por eso te digo que estas cosas no importan igual en realidad. ¿Cómo no va a importar eso? Mirá si me escucharan mis profes decir esto. Me echan. Pero lo digo porque ya llevo más de 30 años enseñando matemática y de hecho yo empecé sin mostrarte esto y entendiste lo que era el Sí, límite. Bueno, esto es lo que te está diciendo que para todo epsilon mayor que cero, porque estamos hablando de una distancia, entonces tiene que ser un número mayor que cero, existe un delta mayor que cero. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué. Tal que la distancia de x a ese a, es decir, cuando yo me estoy acercando acá, me está diciendo esto. La distancia de x a, cuando veías valor absoluto, es la distancia que hay de un x, de cualquier x, a tu a. Te está diciendo, tiene que ser menor que ese delta. Ah, es decir, que acá va a haber un intervalo pequeño que le van a llamar delta. Entonces, dice esto, si eso ocurre, la distancia de tu función f de x, de tu función, suponete que acá tomaste el x, tu x, este f de x y este valor del límite, esa distancia tiene que ser menor que un epsilon. Claro, menor que un valor sumamente pequeño. Y eso es lo que en realidad, a grandes rasgos igual, ¿no? Me llegué a escuchar un matemático mostrándote esto, pero yo sé que esto así se entiende, mijo. Y lo importante para vos es entender esto, ¿sí? Si quieres rigurosidad matemática, te puedo pasar una explicación, una demostración que no te va a servir de nada, pero si la quieres, te la puedo enviar y podés ver qué es lo que pasa. No es algo difícil, pero sí es algo que te lleva tiempo y te consume espacio en tu memoria, que es preferible tener otras cosas más importantes que esta. Pero esto es definitivamente lo que ocurre. Y esto cuando esto te dice, cuando usted se acerca a X a valores muy pequeños, su función se va a acercar a L también por valores muy pequeños. Y como definimos que este era un valor tan pequeño, ¿sí? Y el otro era tan pequeño, lo despreciamos y ya directamente le llamamos L. ujú, ¿Viste? Y sí, por eso que justamente acá, si te das cuenta, te ponen valores chiquitos, ¿ves? Valores de 1,9, 1,999, 1,99. Si haces estas claro, diferencias, son valores pequeños, ¿ves? Si yo resto 1 menos 1,9, me da 0,1, ¿ves? Y si yo resto 2 menos 1,99, me da 0,001. Es decir, estoy teniendo un error de una décima, de una milésima, de una 10 milésima. Ah, y del otro lado me voy dando cuenta que también hay diferencias muy pequeñas, milésimas, ¿viste? Ah, entonces llego a la conclusión que el límite es L. Listo.
No hablemos más. ¿Tienes alguna duda que va a ser él el límite, Francisco? Ninguna. Listo. Es Ninguna que duda. ¿Eh? lo que sí, profe, si nos queda a lo mejor Ujú. un minutito, quería realizar un ejercicio que me dejó medio Bueno, machacado. vamos a verlo. Dale, ¿cuál es? ¿Es de los que me enviaste en las imágenes? No recuerdo, O es otro, uno que tenés ahí? A ver. no recuerdo. Creo que Dale, era uno que bueno. no pude terminar bien. Bueno, a ver, dámelo. Déjame buscar lo que se me acabó justo el cuaderno y ando Dale. repartido entre los... Bueno, pásamelo. Ah, acá está. Es el... ¿Se lo dicto? Dale. Ya. Vamos a abrir una Es página y lo. Sí. el límite de... Bueno, x se acerca a cero Límite cuando x se acerca a cero. de de la raíz cuadrada de x cuadrado más uno. Todo eso en una raíz. Y fuera de la raíz va un menos uno. Y todo eso dividido en x. Igual creo que sé cómo más o menos trabajarla, pero no estaba seguro, por eso le quería preguntar. Dale, lo vamos. Porque si bien, por lo que tengo entendido, Ujú. ya sea si yo tengo, por ejemplo, en este caso, si tengo una, Una indeterminación con raíces. claro, pero por ejemplo, si arriba tengo una raíz de, o en este caso, tengo que multiplicar por x cuadrado más uno y más uno arriba y abajo, ya sea Ujú. esté en el numerador o en el denominador. Muy bien. No sé si, creo que así se trabaja, pero no estoy seguro. Exactamente. Eso que estás haciendo, eso que me estás diciendo es racionalizar. Vamos a dejar esa Sí, expresión. para en la raíz. Mira, Lo vamos que a hacer pasa es que esto. en el colegio uno le decían, no, si racionalizar es solo cuando la raíz está abajo, está en el Claro, denominador. porque en realidad lo que está mal en el colegio, que uno debería decir racionalización de denominadores. Cosa Mm. que cuando nosotros en la universidad nos encontremos en un numerador, veamos que la racionalización también se puede aplicar a los numeradores igual. Es decir, donde se produzca, uno la puede hacer en cualquier lado. Es más, esto te podría aparecer en ambos, en numerador y el denominador, y Sí, sí, esto eso es lo que quiero decir. Lo que es me refiero es más. que, por ejemplo, yo ahora me refiero a que puedo descubrir que puedo racionalizar tanto como para denominadores como para denominadores. Ujú. Por eso le comento el tema del colegio que le decían, no, solo cuando la raíz está abajo, porque no existe cuando la raíz está abajo, pero sí que había que... Claro, esto para que esto te quede bien claro, vamos a agregar una parte acá interesante a esto. Mira. Nosotros, si tenemos un límite con x tendiendo a algo, con una expresión donde aparece una raíz y esto además hay un cociente, lo que nosotros vamos a hacer para salvar esta indeterminación es multiplicar por el conjugado de eso, porque como nosotros, cuando tenemos algo que es una diferencia por una suma, el producto de una suma por una diferencia, esto nos da igual a una diferencia de cuadrados. Entonces, esto nos va a resultar bastante útil para poder salvar esta indeterminación. Siempre hacemos el reemplazo directo del límite. Sí, 0 al cuadrado de 0 más 1 es 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1 menos 1, 0. Y esto me quedó 0 también, 0 sobre y 0 eso me da una era... indeterminación. Entonces vamos a proceder a hacer eso. Siempre se multiplica al numerador y al denominador, porque esto es por fracciones equivalentes. Cuando teníamos una fracción en el colegio, la podíamos multiplicar por un valor c al numerador y valor c al denominador, y esto se sigue conservando la igualdad. Es como decir que un medio es lo mismo que 5 décimos, exactamente, porque se multiplicaron por 5 al numerador y al denominador. Con ese criterio, nosotros acá vamos a tomar este límite y vamos a decir límite con x tendiendo a 0 y vamos a esta raíz de x cuadrado más 1 menos 1, la vamos a multiplicar por otra expresión igual que esta, pero más. Claro, eso es lo que yo suponía que había que hacer. Más 1.
Y sobre abajo x también, por lo porque por la mismo. fracción. Numerador y denominador. X cuadrado más 1 más 1. Muy bien, ahora ponemos límite con x tendiendo a 1 y el producto de una suma por una diferencia, que es lo que estábamos diciendo acá. ¿Por qué se cambia Ah, no, 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 no se cambia, yo, yo lo cambié. ya. Perdón, muy bien que está atento el 1, bien ahí, muy bien. Entonces, esto es x tendiendo a 0. El producto de una suma por una diferencia, dice la regla, es igual a la diferencia de sus cuadrados, como nos están mostrando acá. Entonces, esto me va a quedar x cuadrado más 1, todo esto, la raíz cuadrada al cuadrado, ¿no? Menos 1 al cuadrado. Entonces, el cuadrado con la raíz se va. Esta expresión de abajo la copio igual, me queda x cuadrado más 1, y esto me daría, el cuadrado con la raíz se va, por lo tanto esto me va a quedar límite con x tendiendo a 0 de x cuadrado menos 1, x cuadrado menos 1, menos 1 al cuadrado me da 1. ¿Sí? Esto era x, el cuadrado de este menos el cuadrado de este, muy bien. Y esto me queda acá. X por todo esto que era raíz de x cuadrado más 1. A ver, vamos a revisar esto porque acá estos 1 se tendrían que haber ido. Ah, está bien, porque este es más 1. Perdón. Este adentro Claro, en porque está número era más. está el cuadrado. Era Claro, más, este bien. Está bien porque estos se tienen que ir, sí o sí. sí. Muy bien, una vez que llegamos ahí, decimos, bueno, ahora el más 1 con el menos 1 lo cancelamos, decimos 1 y menos 1 se cancela, y ahora vamos a poder simplificar ese x cuadrado con esta x. Lo voy a pasar el limpio esto. Cuando x tiende a 0, esto me queda acá. X cuadrado, acá abajo me queda x, todo este paréntesis me quedaría igual, x cuadrado más 1, y ahí sí. Esta x con una x de esta se va, y cuando x tiende a 0, esto me queda 0 en el numerador, y acá me queda 0 al cuadrado de 0 más 1 es 1, me queda raíz de 1, todo esto me queda 2 en el denominador, y el resultado de esto es 0. Eso es lo que me quedaría el resultado de este límite.